Fascina la carta dracónica porque da cuenta de un nivel interno que es muy potente, a veces se expresa con más evidencia que otros, pero que nos da esa pieza del rompecabezas que muchas veces nos falta cuando nosotros vemos una carta trópica. Esa es la razón por la que yo estudio las cartas dracónicas de todos los personajes o los clientes a los que le miro la carta natal, pero también me gusta verla en eventos mundanos y en cartas de países. Hoy me gustaría compartirles la carta dracónica de Argentina y un evento clave que fue el retorno de la democracia y qué significó eso o cuál fue el simbolismo que acompañó ese momento desde la perspectiva trópica y la dracónica. Muy bien, bueno, empecemos por aclarar que hay varios tipos de zodíacos, ¿no es cierto? Nosotros generalmente en Occidente usamos el zodíaco trópico, que es un zodíaco fijo en las estaciones, pero también podríamos usar el zodíaco sideral, que es el zodíaco que está orientado hacia las estrellas, o el zodíaco dracónico. Hay varios tipos de zodíacos que podríamos estar utilizando. Empecemos por el trópico, que es el que más comúnmente utilizamos en Occidente. Cuando uno dice mi sol está a 10 grados de Escorpio, lo que está diciendo es mi sol al momento del nacimiento estaba transitando por el grado 10 de Escorpio de la eclíptica, por el signo de Escorpio, no por la constelación de Escorpio, porque estamos usando un zodíaco trópico, que es un zodíaco fijo en las estaciones. Y este zodíaco tiene que ver con el cruce entre el ecuador celeste, que es el ecuador de la Tierra proyectado en el espacio, y el movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra, eso que nosotros llamamos eclíptica y que tiene 360 grados, que a su vez están divididos en 12 signos de 30 grados cada uno. Y este es un zodiaco fijo, fijo en las estaciones. Por más que el signo de Aries no coincida con la constelación de Aries, cada vez que hay un cruce entre el ecuador y la eclíptica, comienza la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur, indistintamente de si cuando el sol llega ahí, la constelación que está detrás de Aries ya no es más Aries, sino que bueno, en este momento es Piscis y esto se debe a la precesión de los equinoccios, pero hablo muchísimo, muchísimo de estos temas en los videos, por ejemplo, en el episodio sobre astronomía para astrólogos de mi docuserie, que está disponible en este canal de YouTube. Hablo mucho de esto, siempre me gusta aclararlo porque es un error muy común entre los astrólogos pensar que constelaciones y signos son lo mismo. Se llaman igual, pero no son lo mismo. Los signos son la división de la eclíptica en 12 partes de 30 grados. En cambio, las constelaciones son agrupaciones de estrellas, algunas más pequeñas, otras más grandes. No coinciden con los signos. Se cree que sí, hace 2000 años sí coincidían, pero debido al fenómeno de la precesión de los equinoccios ya no lo hacen. Y esto es un saber que esto se sabe hace siglos, no es una cuestión novedosa. Por eso a veces duele cuando las personas dicen que la astrología no es cierta porque el signo zodiacal está desfasado. Eso no es cierto. Una cuestión es el signo zodiacal y otra cuestión es la constelación. Bueno, vamos a hablar ahora sí del tema que nos compete, que es el zodíaco dracónico. ¿De dónde surge este zodíaco? Cuando nosotros decimos zodíaco, estamos buscando que haya dos planos que están inclinados uno con respecto al otro y por lo tanto se crucen, hagan un nudo. Entonces, en el caso del zodíaco trópico, como ya lo vimos, los nudos son aquí, el punto cero de Aries, el punto cero de Libra. ¿Cuáles son los nudos o el equivalente al cero de Aries o cero de Libra en el zodíaco dracónico? Nosotros tenemos a la Luna que se mueve alrededor de la Tierra, tiene una órbita alrededor de la Tierra, y si nosotros proyectamos esa órbita en el espacio, vamos a tener la órbita de la Luna proyectada en el espacio que cruza la eclíptica. ¿Y por qué cruza la eclíptica? Porque está inclinada alrededor de 5 grados con respecto a la eclíptica. Cuando la luna pasa del sur de la eclíptica al norte de la eclíptica, ese es el nodo norte de la luna y ese es el punto de inicio del zodíaco dracónico. Es un zodíaco de tipo solar.
perdón, de tipo lunar y no solar como es el trópico. Es un zodíaco que tiene que ver con cuestiones más subjetivas, más íntimas, con memorias. En cambio, donde la luna cruza del norte de la eclíptica al sur de la eclíptica, ese es el nodo sur lunar y equivale al punto cero de Libra en el zodíaco dracónico. Ahora, como la luna es un satélite de la Tierra, nosotros tenemos que tener en cuenta que el zodíaco dracónico, que es un zodíaco de origen lunar, está íntimamente ligado al zodíaco trópico, depende de él. Y esa es la razón por la cual nosotros leemos la carta dracónica en relación con la trópica. Cuando nosotros hablamos de zodíaco dracónico, muchas personas me preguntan, ¿por qué dracónico? ¿Por qué esta referencia al dragón? Bueno, donde están los nodos es donde ocurren los eclipses, porque el Sol y la Luna alcanzan no solamente la misma longitud o la longitud opuesta en el caso de una luna llena o un eclipse de luna, sino que además la Luna también está sobre la eclíptica, por lo tanto también tiene la misma latitud. Y esto hace que haya ya sea un ocultamiento de la luna o del sol, dependerá de si es una luna llena o nueva. Y antiguamente se consideraba que los eclipses, que se consideraban fenómenos aterradores, tenían que ver con la presencia de un dragón que se comía a las luminarias. Y de allí queda esta referencia a los nodos con el dragón. Volviendo al zodíaco dracónico, la gran diferencia entre el trópico y el dracónico es que uno es de origen solar y el otro es de origen lunar. Por lo tanto, uno tiene más que ver con cómo manifestamos en el mundo a través de nuestro comportamiento consciente y el otro subyace, el otro está por debajo de la superficie, es más íntimo, esencial y emocional. Funciona en las personas, pero también funciona en los países. Me encanta ver el ejemplo de la Argentina porque creo que lo describe muy, muy bien. Cuando la gente habla de Argentina, lo que se sabe es que es un país agrícola, es un país con grandes recursos hídricos, es un país en la que hay una enorme importancia a los afectos, esto se ve muy bien con esos planetas en cáncer. Hay una cuestión, sobre todo en Buenos Aires, en la parte porteña, en la ciudad de Buenos Aires, con el tango, que es, el tango tiene que ver con la desazón, la queja, la desgracia, la sensación de que la vida es difícil y de que estamos aquí para sufrir. Eso no se ve tanto en esta luna en Capricornio. Es más una cuestión, uno diría, escorpiana, ¿no es cierto? Es un país donde hay reconocidos artistas, que destacan deportes, los argentinos viajan, hay también presencia internacional a través de figuras públicas, como puede ser el fallecido Papa o la Reina de Holanda, Borges, Mujeres Aguerridas, es conocido por eso, tiene grandes reservas de petróleo, recordemos que el petróleo em, está significado por Escorpio, no por Capricornio, y una economía íntimamente ligada a las exportaciones agrícolas. Entonces nosotros esperaríamos ver una relación entre la casa 2 y la casa 4. Bueno, ¿qué representa la carta dracónica? Siempre es bueno recordarlo. Representa una influencia que no siempre se manifiesta abiertamente. En algunos casos sí, es muy notoria la carta dracónica, pero no todo el mundo le pasa eso y está íntimamente vinculada a la trópica. Siempre recordemos que se interpreta en relación con esta. Vemos la carta dracónica de Argentina. El ascendente está en Leo y bueno, justamente los argentinos tenemos fama de, bueno, de imponernos, de destacarnos, pero también de ser soberbios y creo que el ascendente en Leo lo refleja muy bien. Es un país agrícola, vemos cómo el sol está en Tauro, en el medio cielo. Es un país que le da mucha importancia a los afectos. Habíamos visto los planetas en Cáncer en la carta trópica. Es un país conocido por el tango. Fíjense la luna en Escorpio en la carta dracónica.
con reconocidos artistas. Bueno, ¿dónde podríamos ver eso, no? Tenemos un Saturno en la casa 5, tanto en la trópica como en la dracónica. Recordemos que los planetas se mantienen en las mismas posiciones, aunque en distintos signos, con mucha presencia internacional. Importantes reservas de petróleo, fíjense aquí las importantes reservas de petróleo con el fondo de cielo en Escorpio y una economía ligada justamente a las exportaciones agrícolas. Vemos en este caso como el regente de la 8 que tiene que ver con dinero de otros, yo antes había mencionado la 2, me retracto, está ubicado en la casa 2 del dinero. Ok. Bueno, ¿dónde podemos ver los deportistas? Creo que en este Marte en Géminis. Marte en Géminis es muy de deportistas destacados. Bien, ¿dónde podemos ver esa fama que tenemos los argentinos comparado con el resto de los países de habla hispana en el continente americano de ser muy frontales con nuestra palabra? Miren el Mercurio dracónico en Aries. Me parece que eso lo describe muy, muy bien. Bueno. Tenemos que buscar contactos entre las cartas trópicas y dracónica. Primero porque siempre las vamos a ver en conjunto, pero segundo porque los planetas o ángulos dracónicos van a lograr manifestarse a través de los planetas o ángulos trópicos con los que haga contacto. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de presencia internacional de grandes deportistas. Fíjense, el Júpiter dracónico está en el grado exacto de Marte, el planeta significador de los deportistas. Eso es bastante, bastante impresionante. También nosotros sabemos que Argentina es un país donde hay grandes recursos hídricos. Fíjense cómo la 4 dracónica con la luna que está en Escorpio, como ya vimos antes, está muy cerquita de Júpiter y Júpiter hace que se agrande, lo agranda. También ahí podemos ver la importancia de lo afectivo con la luna dracónica en conjunción a Júpiter. El planeta dracónico utiliza al trópico para poder manifestarse. Fíjense cómo tenemos reiteradamente problemas y cuestiones que nos llevan a la pobreza debido al desorden de la economía. Podemos ver aquí Saturno en conjunción a Urano en la casa 2 trópica. Ok. También, y ahí también podemos ver, por supuesto, los vaivenes económicos, es bien de Urano en la casa 2, ¿no es cierto? Bien. Bueno, creo que con esto he dejado bastante claro cómo podemos interpretar la carta dracónica de un país y cómo nos da un montón de información que a veces no es tan obvia mirando solamente la carta trópica. Pero me gustaría mostrarles tránsitos, porque los tránsitos funcionan muy bien, tanto en la trópica como en la dracónica. Un momento clave en la historia argentina fue el retorno de la democracia en 1983. Cuando asumió Raúl Alfonsín, Plutón estaba en tránsito por el Júpiter natal de la Argentina y Urano también estaba en pleno retorno. ¿Sí? Muy bien. Bueno, fíjense cómo el Sol ese día estaba conjunción a Neptuno. Vamos a mirar esto desde la perspectiva dracónica. Plutón estaba en tránsito por la casa 4 y la luna natal la luna dracónica de la Argentina. Esto me pareció súper potente porque una de las causas por las cuales se retorna a la democracia fue justamente la Guerra de las Malvinas. Eso generó la caída del gobierno militar que estaba en el poder y propulsó el retorno a la democracia. Fíjense cómo en la raíz de la cuestión estaba Plutón, la destrucción. Me pareció maravilloso cómo esto contaba la otra parte de la historia. Este Plutón estaba haciendo una conjunción al fondo del cielo y una oposición al medio cielo y al sol dracónico de la Argentina
¿Qué es este Sol en la casa 10? Las autoridades vigentes que caen, eso es Plutón, a raíz del conflicto con Inglaterra. Espero que les haya sido tan útil como a mí y recordarles que en octubre voy a estar hablando de astrología dracónica de modo presencial en Madrid. Espero que aquellos que estén cerca me puedan acompañar. Va a ser durante toda una jornada, el domingo 26 de octubre. Les recuerdo que la astrología dracónica es sencilla, pero es para un nivel intermedio. Hace falta conocer planetas, aspectos, casas. Por otro lado, si quieren seguir aprendiendo acerca o leyendo acerca de astrología dracónica, tengo muchísimos artículos escritos, tanto en español como en inglés. Y por último, invitarlos a adquirir el libro de astrología dracónica que publicamos el año pasado. Muy bien, bueno, nos veremos la próxima y muchas gracias por sus comentarios y por haberme acompañado.